ni la Cruz Roja ni nadie para ayudarle, y nosotros ahí caminando 8 horas con ella en el desierto. Se pueden imaginar, ¿no? Lo intenso. So this is the story in Ajo, the desert, when we followed the sister was looking for her brother. Estas son las fotos que le menciono en Ajo, de la que conseguimos a seguir a la hermana que estaba buscando a su hermano en el desierto. Esta es la serie. So many people are dying there. So this is one of the crosses, and the volunteers, they say, like, you know, once people die, if they see it, you know, they bury them and they put a cross, so that way, you know, either humanitarian people come to find or the border patrol can find them. Dice que tanta gente muere en esa área, mucha gente, que a veces se quedan muertos ahí, y lo que hacen, si hay voluntarios humanitarios que ven eso, lo que hacen es ponen cruces y los ponen abajo, ¿no? Y los cubren para darles ceremonia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa eso mucho? Y si no son ellos, es entonces la policía fronteriza, ¿no? It smells so bad. I can still have those things in my mind, the smell. Dice que huele muy feo, que todavía puede oler el olor y que está todavía en su mente eso, cuando lo ve. This is one of my favorite picture. It's I call it the spirits. So there are so many people dead, and we can't interview them. And every time I see this picture, you know, it reminds me of the spirits. And I made this print. I had a show at the University of Chicago at the Latin American Cultures and Art Studies, and I made it like 3 feet by 5 feet, and it's very haunting. But if you see it, it looks like a face. Dice que esta es una de sus favoritas imágenes porque para él representa a los espíritus de la gente que ha muerto, que está ahí, que lo invitaron a hacer un show en la Universidad de Chicago, y lo hizo una foto enorme. Dice que si lo ves más cerca puedes ver una cara, y que para él tiene mucho significado espiritualmente. That's a Nogales border. Eso es en la frontera de Nogales. So they found their brother, you know, with a DNA match, and now this was in Caborca. He was cremated. Sí terminaron encontrando al hermano, pero ya obviamente ya no estaba vivo. Hicieron una prueba de ADN y lo pusieron lo enterraron, cremando. Then we went to Cananea. So we drove 9 hours straight. We started at 6 a.m. and we were there at 4 a.m. So. Okay. Que pasaron esa escena como a las 6 de la mañana y regresaron como a las 4 de la mañana. And this is another image. It's like my personal favorite. I mean, how do you show the pain, you know? And her hair was flying, and you know, she's looking for her brother, and now she knows he's dead. So these are the key visual elements where I didn't speak at all for like a couple of hours, and that's sometimes what you do, and it works for me because I don't speak the language, and that's where I take advantage of just let them be who they are, and I can document who I am.
La ventaja de no saber el idioma español es que puedo literalmente caerme callado en estos momentos. Como esto quise como interpretar el simbólico, el dolor que debe ser saber de que tu hermano se murió, pasar por toda esa odisea que pasó y poder documentar eso, ¿no? Sin hablar. No hablé horas, nomás estaba ahí con ella tomando fotos. Quería darle su espacio y no sabiendo el idioma me permite poder hacer eso también, mantenerme callado. Es una ventaja, eso, en este caso, ¿no? This is the image during the funeral. It's the way it lined up. It was just magic, miracle. Esta fue una foto en el funerario. Para mí me gustó cómo se alineó todo. Fue como un milagro esta imagen para mí. The whole town is watching. Todo el pueblo estaba viendo. And we can't thank to Celine. I mean, this was one of the prime project. It gives the human emotions of what the life of the journey is about. No puedo empezar a dar gracias a Celine, que es la señora esta que documentó, enseña las emociones, de que el proyecto trata de enseñar. Más que con toda parte del proyecto, creo que era lo más fuerte, enseñaba las emociones de pasar por una odisea tan difícil que es pasar por la frontera. I'm going to go through this quick, but these are the vigilantes group. That way I'll just run through it. Maybe Carlos can just describe. These are the groups they think they can secure the border. So they take things in their own hands. Most of them, they are like ex-military guys, and it's like a brotherhood coming in, and they go for a week or two, and then they just march at the border and inform Border Patrol. Esas son imágenes de vigilantes, ¿no? Voluntarios que vienen y tratan de asegurar la frontera. Vienen a veces como 2-3 semanas, se la pasan haciendo eso, vigilando la frontera. Si pasan inmigrantes ilegales, se lo reportan a la policía fronteriza. Estas son las imágenes de ese discurso. So this is what I see, the blood, this road has a lot of blood, death. Este camino para mí, yo lo que veo es que tiene mucha muerte, mucha sangre. They're patrolling at night. Patrullan en las noches también. This is the image. I like it because I remember when I came to United States, there was a form I have to fill out and they called me an alien. And this represents. Esas son mis favoritas imágenes porque me recuerda de un documento que quería que firmar que me decían que era un marciano, ¿no? So do you see I'm an alien too, right? ¿Ves que también soy un marciano? Mírame, soy un marciano. So if you see it, that's a Trump cigar. Si ves muy claro, ese cigarro es de Trump. Si ves, tiene la cara de Trump. I think I'll show one more because I'm running out of time, and that way I can leave the questions. I don't know which one I should show. Ranchers, religion. Creo que voy a enseñar un proyecto más y porque ya lo estamos pasando de tiempo, ¿no? Y de ahí ya podemos irnos para preguntas y respuestas. Let's do ranchers because I have